Estimadas y estimados estudiantes de filosofía latinoamericana, en esta ocasión vamos a comentar el libro de José Vasconcelos, La raza cósmica, como parte del tema de la filosofía antipositivista, o también conocida de los fundadores del pensamiento filosófico latinoamericano del siglo XX. Hemos anticipado, con base en el artículo de Jorge Silva, que José Vasconcelos formó parte del movimiento antipositivista y particularmente del grupo El Ateneo de la Juventud, que en México, en el año 1910, dio a conocer su proclama por una nueva filosofía que trascendiera las limitaciones del positivismo, en el que fueron formados en la Nacional Preparatoria algunos de los integrantes de la generación del Ateneo de la Juventud, como Vasconcelos y Antonio Caso. El libro que vamos a comentar es publicado en 1925, es decir, 15 años después de que el joven José Vasconcelos presentara en las celebraciones del centenario de la independencia su ponencia Don Gavino Barreda y las ideas contemporáneas, en donde destaca su interés por reconocer el aporte del positivismo en la formación de los jóvenes mexicanos, pero también su interés por abrir nuevos horizontes de reflexión filosófica en el marco de las nuevas corrientes de filosofía contemporáneas, por eso lo de las ideas contemporáneas. Ese Vasconcelos de 1910 presenta, 15 años después, un giro muy interesante hacia una doctrina o una filosofía iberoamericanista, tanto así que su libro, La raza cósmica, lleva por subtítulo Misión de la raza iberoamericana. Es entonces un llamado el que va a presentar en ese libro a reflexionar sobre el destino cultural de Iberoamérica desde una reflexión de carácter histórico, pero también filosófico, a partir de la cual construye el concepto de la raza cósmica que le da título al libro, que para Vasconcelos se trata de la raza mestiza, de la quinta raza, que será capaz en un futuro no muy lejano de integrar las cualidades, las mejores cualidades y virtudes de las cuatro razas hasta ahora existentes o que han existido y han tenido importantes aportaciones a lo largo de la historia de la humanidad, es decir, la raza amarilla o asiática, la raza negra o africana, la raza blanca europea y la raza roja que la vincula Vasconcelos con los habitantes de la Atlántida, una región que pues se considera como mítica para algunos historiadores, pero que en el caso de haber existido, bueno, pues constituye la cuarta raíz de esta raza mestiza o raza cósmica. Pero antes de continuar hablando de la raza cósmica, conviene regresar 4 años antes del 25, me refiero a 1921, cuando José Vasconcelos, siendo rector de la Universidad Nacional, el 27 de abril de 1921, en la sesión celebrada por el Consejo de Educación, define la motivación para la creación del lema y el escudo de la Universidad Nacional. Cito las palabras del rector Vasconcelos cuando presenta la propuesta del escudo y el lema de la Universidad Nacional: por mi raza hablará el espíritu.
Dijo así el rector Vasconcelos: considerando que a la Universidad Nacional le corresponde definir los caracteres de la cultura mexicana y teniendo en cuenta que en los tiempos presentes se opera un proceso que tiende a modificar el sistema de organización de los pueblos, sustituyendo las antiguas nacionalidades, que son hijas de la guerra y la política, con las federaciones constituidas a base de sangre e idioma comunes, lo cual va de acuerdo con las necesidades del espíritu, cuyo predominio es cada día mayor en la vida humana, y a fin de que los mexicanos tengan presente la necesidad de fundir su propia patria con la gran patria hispanoamericana, que representa una nueva expresión de los destinos humanos, se resuelve que el escudo de la Universidad Nacional consistirá en un mapa de la América Latina con la leyenda: por mi raza hablará el espíritu. Se significa en este lema la convicción de que la raza nuestra elaborará una cultura de tendencias nuevas, de esencia espiritual y libérrima. Sostendrán el escudo un águila y un cóndor, apoyado todo en una alegoría de los volcanes y el nopal azteca. Así termina la presentación del rector Vasconcelos del escudo y del lema que él propuso para la Universidad Nacional, propuesta que desde luego fue aprobada, y hoy en día la Universidad Nacional, con sus 110 años de haber sido fundada, por cierto, por Justo Sierra, maestro de Vasconcelos y promotor del Ateneo de la Juventud, justo en 1910, es decir, 11 años de fundada la Universidad Nacional, el rector Vasconcelos aporta su escudo y su lema actuales. Volviendo a la raza cósmica, precisamente por la relación que tiene con esta iniciativa de 1921, vamos a encontrar el fundamento filosófico de la propuesta del 21. Empecemos por el concepto mismo de raza. Por mi raza hablará el espíritu. Se refiere a la raza mestiza, a la raza cósmica, que en la visión utópica de Vasconcelos será una fusión de las razas existentes y que tendrá su espacio de verificación, este proceso de mestizaje en territorio hispanoamericano. Esta quinta raza de carácter mestizo o de carácter cósmico, porque al ser la combinación de las cualidades positivas de todas las demás razas, se constituye en una raza universal. Esa es la raza por la que hablará el espíritu de América Latina. Y por espíritu va a entender Vasconcelos los valores más elevados de la cultura humana, especialmente los valores estéticos. Y aquí vamos a encontrar una coincidencia muy importante con José Enrique Rodó, de quien hablamos en la sesión virtual en la sesión anterior, en donde para Rodó el espíritu latinoamericano o nuestra América se identifica con el espíritu como el ámbito de los valores, de los valores de la inteligencia, del sentimiento, de la belleza, que representa la figura shakespeariana de Ariel, tomada de la Tempestad del mismo poeta, dramaturgo. Representa la espiritualidad, es el numen, la deidad del aire, de la elevación. Vasconcelos coincide con Rodó, y hay algunos intérpretes que consideran que ciertamente el joven Vasconcelos leyó el Ariel de José Enrique Rodó, dirigido a la juventud de nuestra América, libro publicado justo cuando Vasconcelos contaba con 18 años de edad. Cabe mencionar que el referente, el nombre referente que hemos destacado, la raza mestiza, el espíritu como vocación
de una cultura vinculada con la libertad, con la belleza, con la religión, con los valores religiosos o espirituales, encuentra en el texto de Vasconcelos un fundamento histórico eh, a partir de una comparación parecida a la que hace Rodó cuando en La raza cósmica dice Vasconcelos que, eh, que en los últimos siglos, sobre todo estamos ubicándonos en la modernidad, del descubrimiento de América al siglo XX, principios del XX, que es cuando escribe Vasconcelos su texto, ha habido una pugna entre dos culturas, la cultura española y la cultura anglosajona. Esa pugna que empezó en Europa se traslada a América y tiene para ese momento, principios del siglo XX, dividida a América Latina, por un lado, y por otro lado la América sajona. Vasconcelos considera que la cultura sajona ha estado vinculada con la raza blanca, caucásica, y que ahí radica su limitación. La supremacía blanca, el racismo de los estadounidenses, para Vasconcelos va a significar el fin de su hegemonía, porque en el relevo histórico la raza que tendrá más posibilidades de conquistar el futuro de la humanidad es la raza mestiza. Ya terminó la época del dominio de una sola raza, cumplió o está acabando de cumplir su tarea, sobre todo de tipo material. Vasconcelos, como Rodó, considera que la cultura sajona es una cultura materialista, utilitarista, veíamos con Rodó, es la cultura del industrialismo, de la fuerza económica, de la mano de la ciencia y de la técnica. Y también es una cultura de la fuerza militar. Para Vasconcelos, el futuro de la humanidad ya no dependerá de los factores que han llevado a América del Norte a convertirse en una potencia. Ciertamente que reconoce su capacidad de unidad, la unidad de las colonias americanas se dio desde el principio de la formación de ese gran país. En cambio, las naciones recién independizadas de España, dice Vasconcelos, haciendo eco de la preocupación de Bolívar, en lugar de unirse, como lo propuso Bolívar, en una confederación de naciones hispanoamericanas, lo que hizo fue caer en el nacionalismo, dice Vasconcelos, en el provincialismo, cada una de estas naciones, lo cual las puso a la América hispana en desventaja frente a la América sajona, porque cayó en el divisionismo, en el nacionalismo. Y nótese que Vasconcelos no está impulsando un nacionalismo, no obstante que en México se está gestando todo un nacionalismo cultural, junto con el llamado nacionalismo revolucionario, que se dio como efecto de la Revolución Popular nacionalista de 1910. Pero la vocación Vasconcelos, más que nacionalista, es iberoamericana. Y justo para apuntalar esta visión histórica y profética de la raza cósmica, habla Vasconcelos de la ley de los tres estadios, que no tiene nada que ver con la de Comte. Comte hablaba del estadio teológico, el metafísico y el positivo, mientras Vasconcelos habla en primer lugar, del estadio material o guerrero, después del estadio intelectual o político y por último del estadio espiritual o estético. Al primer estadio corresponden los grandes imperios de la antigüedad, militaristas, las grandes conquistas, y también de la Edad Media y la modernidad.
y al estadio intelectual o político lo asocia con la cultura sajona, con la locomotora del norte, con el culto a la técnica, a la ciencia, al progreso material que han impulsado los Estados Unidos en todo el continente. Pero no deja de ser un estadio que está a punto de fenecer porque viene el relevo del estadio espiritual o estético, que es el que le corresponde desarrollar a Iberoamérica como la sede de la nueva humanidad, una humanidad que se va a guiar por la ley de la belleza. Ya no se van a organizar las familias, los matrimonios, por cuestiones de restricción racial, como ocurre ahora, sobre todo en Estados Unidos, que el racismo estadounidense prohíbe los matrimonios mixtos o los desalienta, los condena moralmente. En cambio, en el estadio espiritual o estético, imagina Vasconcelos que la humanidad va a tener total libertad para establecer los enlaces, la, formar familias mestizas sin ningún prejuicio. Ya no se van a formar los matrimonios ni por conveniencia ni por imposición de una política racial, sino por la ley de la belleza, por la atracción que van a tener las personas unas a otras, y justamente las parejas buscarán siempre la mayor belleza posible. Lo que las va a orientar en sus uniones va a ser el sentido de la belleza. Y nadie será obligado u obligada a establecer una unión sexual y matrimonial con personas que no sean de su gusto. Es más, dice Vasconcelos, imaginando a futuro cómo va a funcionar esa sociedad, esa manera regida por las leyes de la estética, las personas sumamente feas se abstendrán de engendrar descendencia, precisamente para evitar que la fealdad se reproduzca en las generaciones futuras. Es eso es el extremo que podemos ver del esteticismo de Vasconcelos, pero todo esto será voluntario, es decir, no habrá ningún tipo de eugenesia social como la que a la década siguiente estará operando bajo el nazismo en Alemania, y se dejarán de lado las doctrinas darwinistas de la supervivencia del más apto, de la selección natural, de los tipos raciales superiores. Para Vasconcelos esa doctrina demostró su falsedad al no ser la raza blanca, que coincidentemente los promotores de esta doctrina, los ingleses, son justo los promotores del darwinismo social, han fracasado en su teorización. La doctrina del darwinismo social ha acompañado a la raza blanca, sobre todo en su manifestación, tanto en los últimos siglos, tanto por parte de Inglaterra como por parte de Estados Unidos. Para Vasconcelos es limitativa porque se aboca fundamentalmente a la aplicación del intelecto, de la razón, para organizar a la sociedad. Por eso corresponde al estadio intelectual o político. Es una etapa inferior en la evolución de la humanidad, porque se deja de lado lo espiritual, se deja de lado el sentido de la belleza, y todo se organiza de manera austera, restrictiva, para impulsar el progreso material de la sociedad, lo cual implica sacrificar
la libertad de las personas. En cambio, en el estadio espiritual o estético van a ir de la mano la libertad plena de las personas para organizar sus vidas de manera armónica, siguiendo las leyes de la belleza. Por eso se considera un estadio superior por el aumento en el grado de libertad y de espiritualidad. Desde luego que también esa espiritualidad va a tener un aspecto religioso que para Vasconcelos lo aporta el cristianismo. En otros pasajes del libro, clara la reivindicación que hace Vasconcelos de la religión cristiana como una religión civilizatoria. Tanto así que en unos cuantos siglos el cristianismo logró que los pueblos indígenas pasaran de la idolatría y el canibalismo a la civilización. De modo que el cristianismo seguirá cumpliendo su función civilizatoria y también una función humanista de igualdad de todos los individuos, de hermandad entre los seres humanos. Y cabe detenernos en un aspecto importante que es el papel que juega la filosofía para Vasconcelos en todo este proceso de construcción del futuro de Iberoamérica como la región, la sede de la etapa más avanzada de la historia de la humanidad, como protagonista de esta raza cósmica o raza universal o raza mestiza. La filosofía ha estado, dice Vasconcelos, al servicio de las distintas razas, al servicio de los distintos gobiernos. El imperialismo estadounidense ha tenido su propia filosofía. Por esa razón, dice Vasconcelos, es importante que América Latina tenga también su propia filosofía, que cada raza tenga una filosofía que justifique su misión racial. Y es por eso que cobra una importancia fundamental el papel de la filosofía en la construcción de la utopía de la raza cósmica. Cabe mencionar que en otro texto Vasconcelos vuelve a condenar la tendencia imitativa que se ha caracterizado en nuestra cultura latinoamericana hacia las novedades filosóficas que se producen en Estados Unidos. Y justo frente a esa tendencia, Vasconcelos va a proponer lo siguiente, que adoptemos nuestra propia filosofía. Y lo dice justamente en los siguientes términos: es menester con urgencia de salvamento dar una filosofía a las razas hispánicas, aunque no fuese por otro motivo que el tener ya nuestros rivales una filosofía propia, y una filosofía que no nos conviene a nosotros repetir como loros en nuestras universidades, ni poner en obra en nuestras acciones. Esto lo dice en el libro de la Ética. Como se puede notar, Vasconcelos ha consolidado en distintas obras una visión alternativa de la filosofía colonial por una filosofía de acompañamiento a la misión cultural, identitaria de América Latina. Y no solamente en la raza cósmica encontramos estos elementos de una doctrina nuestroamericana, una doctrina que busca construir a través de la utopía
un futuro común para las naciones hispanoamericanas y para toda la humanidad, que es el de la raza mestiza o raza cósmica, sino que también acompaña con libros de contraste. Estoy pensando en un texto de 1934, Bolivarismo y Monroísmo, donde vuelve a la carga Vasconcelos para mostrar esa contraposición que viene señalando desde los años 20 y se prolonga hasta los 30 entre la cultura sajona y la cultura latinoamericana. Desde luego que el monroísmo representa la cultura sajona, la doctrina de América para los norteamericanos, y el bolivarismo, la cultura latinoamericana. La recuperación de la idea bolivariana de la unión de los pueblos hispanoamericanos por tener raíces comunes, históricas y culturales. De modo que Vasconcelos logra integrar en estas obras que van de 1921, porque incluyo su propuesta de escudo y lema de la Universidad Nacional, hasta 1936, que es el periodo en el que más concentrado está en la reivindicación de una identidad cultural latinoamericana contrapuesta a la identidad cultural estadounidense. También hay que mencionar el texto de 1926, Indología, donde reivindica las raíces indígenas de la cultura iberoamericana. De esta manera, aunque nos hemos concentrado en un solo texto porque se considera pues el más representativo de este periodo de la producción intelectual de Vasconcelos y el que más y el más emblemático del latinoamericanismo, por lo menos en México, de principios del siglo, aunque también recibe reconocimientos Vasconcelos en otros países de América Latina. Por ejemplo, su libro Indología merece una reseña de Carlos Mariátegui, el peruano, un marxista peruano que también está impulsando la liberación de nuestros pueblos, y una de las expertas en la obra de Vasconcelos, la doctora Margarita Vera Cuspinera, ya en los años 70 había considerado que la filosofía iberoamericana o iberoamericanista de Vasconcelos se podría considerar como una filosofía de la liberación. Damos entonces por concluida esta plática, recomendando mucho la lectura del texto La raza cósmica, que van a tener ustedes disponible en la plataforma de Classroom, para que en nuestra siguiente sesión virtual, en vivo, sincrónica, hagamos un intercambio de opiniones y puntos de vista sobre este texto tan importante, La raza cósmica de Vasconcelos. Y para quedar a tono de la temática de esta sesión, pues vamos a cerrar con el lema de la Universidad Nacional: por mi raza hablará el espíritu.